Buenas noches. Hoy pienso hablarles de René Descartes y su más célebre libro, El discurso del método, escrito en 1637, vale decir, en el siglo XVII. En el siglo XVII comienza la modernidad, al menos la modernidad filosófica. La modernidad podría rastrearse al descubrimiento de América, pero bueno. En fin, René Descartes es considerado por muchos, aún hoy, el padre de la filosofía moderna. Según el filósofo Guillermo Federico Hegel, se trata de un héroe del pensamiento, donde por fin la autoconciencia, según Hegel, tras mucho navegar, pisa firme y grita tierra. En fin. Eh, por otro lado, este ciclo está asignado por el desarrollo de la ciencia empírica, las ciencias matemáticas, las ciencias mecánicas, y hasta cierto punto se configura el arquetipo o el ideal de científico. Descartes, digo yo, es un campeón del escepticismo, pero al mismo tiempo es el padre de la filosofía moderna. ¿Qué significa esto? Que así como duda de todo, así como cuestiona cada uno de sus sentimientos, creencias, conocimientos, también afirma y afirma mucho, afirma de todo. Pensemos en el día de hoy, el científico. El científico el día de hoy afirma y no para de afirmar. Afirma qué es la Tierra, qué forma tiene, afirma cosas de los astros, qué composición tiene el vidrio, de qué se tratan los celulares. En fin, afirma muchísimo, pero, al mismo tiempo, en el imaginario colectivo y dentro del imaginario individual de cada científico, subyace la condición de escéptico. El científico, hasta el día de hoy, es alguien que duda. El científico y la duda van de la mano. Dudar es poner entre paréntesis el mundo que se nos presenta para poder analizarlo críticamente, desarrollar hipótesis y luego, de forma empírica, contrastar la realidad con aquella idea que hemos formulado mediante nuestra imaginación. Imaginación y experimento van totalmente de la mano y eso es lo que nos lega y todavía tenemos hoy como ciencia. Ciencia al menos empírica, ciencia al menos físico-matemática. Es un gran legado que nos ha dejado la filosofía y René Descartes. René Descartes tiene este libro, El discurso del método, escrito en 1637, lo vuelvo a decir, es una fecha muy clave para mí, porque una confesión, cuando yo no sabía demasiado de historia, siempre era como un farol en medio de la penumbra, 1637, discurso del método, una manera como de orientarse en la noche interminable. Voy a dedicarme solamente a la parte uno y a la parte 2 y a la parte 4. Voy a hacer una breve síntesis. En la parte 1 recomiendo mucho este libro porque es un libro muy fácil de leer, quizás difícil de interpretar o sacarle todo el jugo que tiene contenido, pero sí me parece muy interesante para poder leerlo, al menos como un fin de semana que estamos aburridos en nuestras casas, pum, sacamos el discurso del método, lo leemos y algo aprenderemos. Bien, la primera parte se trata de la enseñanza, el aprendizaje, la educación que tuvo René Descartes. René Descartes se educó con los jesuitas en el Collège de la Flèche, me salió una rima, y cuenta de la literatura, de la poesía, de la teología, y que ninguno de estos conocimientos le era debidamente satisfactorio. Decidió viajar, conocer nuevos lugares, para explorar su mente y extrañarse mediante el mundo, para ver si hallaba allí algo cierto. Y con todas estas cuestiones, todas estas experiencias, todas estas guerras, porque eran un siglo de guerras de religión, René Descartes dijo, ya es de suficiente vivir, es necesario ahora filosofar. Ahí tienen la frase famosa, que no sé quién la dijo, pero supongo que Aristóteles, primum vivere deinde filosofare. Bueno, primero vivir, luego filosofar. En fin, cuenta todo esto en la parte segunda de la estufa, que estaba allí meditando. En fin, lo primero que dice René Descartes en la segunda parte del discurso del método es hablar de cómo es preferible un solo arquitecto que muchos arquitectos. Un solo arquitecto, es decir, uno solamente, es capaz de crear algo más perfecto que mucha gente que va metiendo manos en, por ejemplo, una edificación. Uno le hace los
las columnas, otro las vigas, otro el segundo piso, el tercero le hace un balcón, el cuarto le hace un balcón, en fin, todo este tipo de cosas terminan dejando un mamarracho arquitectónico. Lo ideal es que haya un solo arquitecto que tenga buen ojo y sea capaz de diseñar algo perfecto. Ese arquitecto no es otro que Dios, que diseña un mundo perfecto. Es un único Dios, no hay muchos dioses. Pero en el plano del conocimiento sucede lo mismo. Es preferible un solo fundador de la ciencia que muchos fundadores de la ciencia. ¿Quién es ese fundador de la ciencia? Nada más ni nada menos que René Descartes. René Descartes dice que tras mucho instruirse, ha encontrado algunas ciencias que considera muy valiosas. Esas ciencias son la filosofía, la lógica y las matemáticas, que incluyen a los geómetras y al álgebra. Todo esto le parece ser muy bonito y ser capaz de asir la verdad, pero le encuentra deficiencias a cada una de ellas. El silogismo, dice Descartes, nos conduce más a repetir o a preservar la verdad que ya hemos tenido antes que conocer nuevas verdades. Es decir, el mecanismo, el método deductivo solamente puede preservar la verdad, pero no puede crear un nuevo conocimiento nuevo, perdón por la redundancia, de manera inductiva. Es esto lo que Kant, un siglo después, llamará los juicios analíticos a priori. En fin. Por otro lado, el álgebra es muy útil, pero fatiga mucho la imaginación. Es muy difícil realizar operaciones algebraicas. Y bueno, entonces él descubre un método que le va a permitir asimilar todas las ventajas de estas disciplinas que él valora mucho y permitirle llegar a la verdad, que es lo que él hondamente quiere. Para ello encuentra 4 preceptos que voy a pasar a leer detalladamente y textualmente para que se hagan una idea. El primero era no admitir jamás como verdadera ninguna cosa que no conociera evidentemente ser tal. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación o la prevención y no comprender en mis juicios sino lo que se presentara, tan clara y distintamente a mi espíritu que yo no tuviera ninguna ocasión de ponerlo en duda. Las palabras claves acá son claro y distinto. ¿Qué significa claro y distinto? Claro significa evidente. Claro significa que aquel objeto que vos estás contemplando, ya sea con los ojos, podría decirse que no con los ojos, pero bueno, digamos con los ojos, o con la mente, el objeto debe ser tan claro, que puedas observarlo completamente, sin ninguna distinción. Por ejemplo, si yo te digo un círculo, usted tiene en su mente el círculo y no tiene otra forma más que pensarlo, por su definición, como una figura geométrica en la cual todos los puntos son equidistantes a un centro. Usted tiene esa definición, la tiene en su mente, no puede confundirse más que esto es un círculo. Y si no fuera así, no sería un círculo. De la misma forma, el triángulo, equiláteros, isósceles, el triángulo que usted quiera. La distinción, por su parte, tiene que ver con el hecho de que vos no podés confundirlo con otra cosa. Si yo digo un círculo es un círculo, si yo digo un pentágono, el pentágono es un pentágono y no se confunden de ninguna manera. Es decir, que aquello que queremos buscar según el método cartesiano es la claridad y la distinción. Si yo le digo, por ejemplo, a usted el amor o la justicia, ¿yo puedo contemplar clara y distintamente qué es el amor y qué es la justicia? Ciertamente no. Por lo tanto, los objetos como el amor y la justicia están excluidos del método cartesiano. ¿Qué objetos pueden circunscribirse a la claridad y la distinción? Bueno, los cuerpos que caen, los planetas que orbitan, el fluir de las mareas, en fin, todo ese tipo de cosas. Es decir, se trata de un mundo mecánico, se trata de un mundo físico, matemático, sobre todo matemático, porque física y matemática se combinan en una unidad. Continúo. El segundo, dividir cada una de las dificultades que encontrase en tantas partes como pudiera y fuera necesaria para resolverlas mejor. Básicamente el criterio de análisis. Usted tiene un problema complejo, lo divide en muchas partes y cada uno de sus elementos constituyentes le va a permitir de esa forma entender mejor lo que está haciendo. El tercero, dirigir ordenadamente mis pensamientos comenzando por los objetos más sencillos y más fáciles de conocer para subir poco a poco, como por grados, hasta el conocimiento de lo más complejo, suponiendo asimismo un orden entre los que se procedieran naturalmente unos de otros. Es decir, el principio de composicionalidad.
Es decir, si usted descompone analíticamente algo, de la misma manera puede componerlo de manera ascendente hacia aquello que quiere llegar. Es decir, si usted tiene digamos, supongamos que la gramática fuera una ciencia matemática. Usted tiene el enunciado, el perro es blanco. El perro es blanco es un enunciado complejo, digamos. El perro es blanco se puede componer en muchas partes. El perro es blanco. A su vez, composicionalmente podemos distinguirlo en el perro y es blanco. Luego tenemos el perro es blanco. Sujeto predicado, artículo, modificador, verbo copulativo. Todo eso es lo que le permite a usted composicionalmente llegar, arribar a el objeto complejo a partir de sus partes simples. Y lo último, el cuarto precepto del discurso del método es hacer en toda enumeración tan completa y tan generales revisiones que estuviese seguro de no omitir nada. Es decir, nada que puede quedar fuera de aquello que usted está investigando. Sépalo, señor. Es decir, no puede faltar. ¿Qué es esto que falta acá? Esto es muy interesante contemplarlo desde un punto de vista literario. La novela en esa época no existía, pero la novela en el siglo XIX, estamos en el siglo XVII, se constituye de tal manera que ningún elemento discursivo, retórico, literario, narrativo debe quedar fuera de la configuración de la obra final. Todo tiene que encajar con todo y todo tiene que tener un sentido. Y si no lo tiene el lector, debe hallarlo. Entonces, por el mismo principio, pero en este caso en un principio científico, todos aquellos elementos que constituyen un problema complejo deben tener resolución al final del mismo y nada debe quedar fuera. Por lo tanto, si usted enumera cada uno de ellos, se asegura de que ha integrado todo lo que usted desea conocer. Y bueno, esto es importante también. Voy a dejarlo aquí, solamente voy a hablar de esta parte del discurso del método y haré otro video porque no quiero que se me haga muy largo. Es importante entender que este es un método que Descartes halla para sí mismo. No es, sin embargo, el método oficial, no es el método verdadero, no es el método de Dios. Es el método que él, René Descartes, ha encontrado y aconseja que todos los demás lo sigan. Pero no es el único. Es decir, que el método es un método inventado. Que sea inventado no significa que cree sus objetos. Significa que tiene que enfrentarse a los objetos para poder entenderlos. ¿Y qué manera tiene de entenderlos? Mediante el método. En el próximo video voy a hablar de la cuarta parte del discurso del método, pero creo que en estos 13 minutos de video ha sido suficiente por el día de hoy. De manera que me despido alegremente y les digo saludos.